tener, de tener seguimiento sobre estos temas. Luego ahí te pregunto si podemos publicar. Entonces, bienvenido Ricardo, un placer estar contigo, y como sabes te vamos a hacer muchas preguntas, y esperemos que también los colegas que están hoy día conectados. Muchas gracias. Fenomenal, muy bien, muchas gracias Javier. Pues bueno, lo primero efectivamente agradecer a Javier y a la asociación, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y bueno, pues apoyarlos y ayudarlos y aclarar todo lo que podamos, ¿no? Lo primero, bueno, como verán, y no puedo ocultarlo por mi acento, verán que mi acento es español. La primera pregunta que surgirá es, bueno, ¿qué hace un español hablándonos de impuestos en México? Pero bueno, la cuestión del acento, lo cierto es que todavía no lo he perdido, pero realmente ya llevo muchos años aquí en México. Prácticamente ya la mitad de mi carrera la he desarrollado aquí en México. Yo me dedico exclusivamente, soy abogado ya mexicano y me dedico exclusivamente al derecho mexicano, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero decir que realmente, obviamente, tengo conocimiento y demás, y mi carrera también se ha desarrollado también, evidentemente, en España y parte en Estados Unidos también, pero como digo, la mayor parte y ya, como digo, la mitad y mi dedicación es exclusiva al derecho mexicano y a estos asuntos, entre otras cuestiones fiscales, pues a estas cuestiones de los impuestos que pueden surgir en estas operaciones. Entonces, bueno, como decía Javier, por supuesto, abiertos a cualquier pregunta y adelante con cualquier cuestión que pueda surgir, ¿no? A ver, yo creo que lo primero que contaría respecto de estas operaciones, yo creo que lo primero que es relevante comentar es que no hay realmente los dos impuestos que nos vamos a encontrar en estas operaciones, tanto las exportaciones de servicios como las importaciones de servicios, pues son el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta aquí en México, ¿no? Realmente el sistema mexicano, si lo comparamos, mira, ahí está ahí Carlos. Hola, Carlitos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola Ricardo, un gusto saludarlos. Hola Javier, muchas gracias. Adelante, perdón. No. Entonces, bueno, no, lo que iba a comentar es que, a ver, si comparamos el ordenamiento mexicano, el sistema tributario mexicano tiene sus complicaciones, pero en cuanto a volumen o número de impuestos, pues es algo más simple. Por ejemplo, si lo comparamos, pues, por ejemplo, con el español, que es el otro que yo conozco pues, más en profundidad. Entonces, pues bueno, como digo, realmente los dos impuestos que nos vamos a encontrar aquí son el impuesto al valor agregado, el IVA, y el impuesto sobre la renta, que aquí en México pues es una única ley que cubre personas morales o jurídicas, personas físicas y pues los no residentes o los residentes en el extranjero. Y todas estas cuestiones son las que se ponen de manifiesto o se pueden poner de manifiesto en operaciones como estas de exportación e importación de servicios. Empezando con las exportaciones de servicios, pues bueno, y comenzando con el IVA, lo que nos vamos a encontrar básicamente es, bueno, si empezamos analizando cada una de las formas de suministro que nos podemos encontrar, iniciando en primer lugar con el consumo, con el suministro transfronterizo, que sería supongo que el típico, ¿no? en el que podemos pensar y el que básicamente está pensando la norma mexicana cuando habla de exportaciones e importaciones de servicios. Pues bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el IVA en México tenemos dos tasas aplicables. Una tasa general del 16% y una tasa del 0%. Esta tasa del 0%, hago una aclaración en este momento, no es lo mismo que los servicios exentos. Es decir, también la norma mexicana establece una serie de servicios que están exentos y que probablemente pues en el ámbito de la Unión Europea, que como saben el IVA es un derecho, es un impuesto armonizado en el ámbito de la Unión Europea, pues también se habla de servicios exentos. Es distinta esta tasa del 0%, como digo, mexicana, de los servicios exentos. La diferencia es que los servicios exentos, como probablemente sabrán, en Europa y también aquí en México, lo que suponen es que yo no traslado IVA, no traslado ningún tipo de IVA cuando hago la operación, sea interna o sea esta transfronteriza, pero tampoco me permite acreditar o deducir el IVA de mis insumos aplicables. Eso en el caso de operaciones exentas. Cuando está haciendo, la diferencia es que teóricamente
no estoy trasladando IVA en la práctica, pero sí que estoy aplicando teóricamente una tasa que es esta del 0%. Con lo cual, todas mis compras sí son acreditables, el IVA de todas mis compras sí son acreditables, deducibles, como lo queramos, la palabra que queramos usar. En México usamos la palabra acreditable, ¿no? Es decir, el IVA de mis compras lo que hago es acreditarlo contra el IVA que traslado. Y ya me adelanto una cosa que va a surgir en estos casos, y es que si yo en estas operaciones, ahora explico cuándo aplico una tasa del 16 y cuándo aplico una del 0% en este suministro transfronterizo, pero la cuestión es que como el 0% sí me permite acreditar mis compras, perdón, sí me permite acreditar el IVA de mis compras, pues bueno, lo que va a surgir es que van a surgir devoluciones de IVA todo el rato, ¿no? Esto ahora un poquito más adelante lo comentamos, ¿no? Pero bueno, como digo, lo que establece la ley del IVA en este suministro transfronterizo es que en algunos casos voy a aplicar una tasa del 16% y en otros casos, y aquí hay una lista más o menos tasada de servicios, voy a aplicar esta tasa del 0%. Lo que hace la ley es decir, establece una serie de servicios, y ahora listo algunos de ellos, establece una serie de servicios que van al 0%, todos los demás quedan fuera y van al 16%. Yo tengo que trasladar al cliente, en este caso extranjero, tengo que trasladarle esa tasa del 16%. Bueno, la lista de servicios que establece, pues les listo algunos, o prácticamente todos, son asistencia técnica, servicios técnicos relacionados con la asistencia técnica e informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas. Después, servicios de publicidad, comisiones y mediaciones, seguros y coaseguros, operaciones de financiamiento, filmación o grabación, servicios de atención en centros telefónicos, de llamadas originadas en el extranjero. Un poco más adelante lo vemos, con un caso que les quiero contar, y determinados servicios de tecnologías de la información. ¿Vale? Esta es la lista tasada de servicios que irían al 0%. Todo lo que quedara fuera de esto, como digo, tendríamos que trasladar un 16% de IVA a nuestro cliente del extranjero. Y después hay un último artículo, hay un último párrafo en el artículo que habla y que traslada o que establece la aplicación de la tasa del 0% también a servicios personales independientes aprovechados en su totalidad en el extranjero, por residentes en el extranjero. ¿Esto cuándo aplicaría? Pues, ¿qué son servicios personales independientes? Pues precisamente, por ejemplo, lo que hace un estudio, un despacho como Garrigues, o podría ser un despacho de arquitectura, es decir, ese tipo de servicios personales independientes, cuando yo los exporto, cuando son aprovechados en el extranjero, entonces también van a la tasa del 0%. Como digo, ese ya no está tasado tan estrictamente, sino que tengo que caer en la categoría de servicios personales independientes. Como digo, el ejemplo más fácil es que nosotros mismos, Garrigues México, como estudio, como despacho, nosotros trasladamos cuando facturamos a nuestros clientes en el extranjero, facturamos al 0%. Y la norma aquí también, en este caso el reglamento de la ley del IVA, lo que establece es una aclaración en cuanto a qué se entiende por aprovechamiento en el extranjero de esos servicios personales independientes. Y lo que nos dice, y la verdad que eso nos facilita bastante las cosas, porque claro, si no es una discusión de, oye, aproveché el servicio que me brindó este arquitecto, este abogado, ¿lo aproveché o no lo aproveché en el extranjero? Bueno, pues eso es más discutible. Lo hace un poco más objetivo porque lo que nos dice el reglamento es que eso se entiende aprovechado en el extranjero cuando se contrata y se paga desde el extranjero, ¿no? Eso no deja de plantearnos algunos problemas prácticos porque, digo, y esto en el ámbito incluso de una propia auditoría por parte de las autoridades fiscales mexicanas, porque yo no siempre tengo la prueba de que me pagaron en el extranjero, ¿no? Yo como prestador de servicios, pues necesitaría un comprobante, en fin, alguna información que me envíe el propio cliente de cuando me pagó. Al final, depende del estado bancario, del extracto bancario, pero a veces no tengo información suficiente para saber si me pagó desde el extranjero. Yo nada más veo en mi cuenta, y así nos pasaba en México, creo que ha cambiado, pero nos pasaba en México que no tenía información desde dónde me pagó el extranjero. Simplemente vi que me había entrado el dinero, ¿no? Y entonces eso podía plantear algunas cosas. Bueno, simplemente eso, creo que la norma no está del todo bien redactada, y además se da una circunstancia muy curiosa, y es que me está pidiendo que facture al 0% cuando se contrata y se paga del extranjero. Evidentemente el contrato es anterior a la factura, pero el pago es posterior, con lo cual yo no voy a saber, o sea, inicialmente facturaría al 0%, asumiendo que quien me contrató del extranjero me va a pagar desde el extranjero,
pero eso, pues la verdad que no lo puedo asegurar, ¿no? Con lo cual, en fin, yo creo que es un defecto claro de la norma en este caso, pero pues así está y la verdad que no hay tampoco mucha intención de que se cambie, ¿no? Como digo, algo más objetivo. ¿Sí? Ahí te voy interrumpiendo un poco para tratar de entender. A ver, el tema es tú decías que entonces en México existe una serie de actividades que están de manera taxativa señaladas en la legislación y que si están ahí establecidas se puede facturar al 0% y con eso podemos acreditar nuestros impuestos de IVA. Y luego mencionaste en servicios profesionales, lo que no me quedó muy claro entonces, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, si alguien exporta software, que está dentro de esa ley o normativa, no me acuerdo qué nivel jerárquico tiene, con esto de servicios profesionales? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es una diferencia en cuanto a cómo conceptualmente, es una diferencia no tanto fiscal, sino, bueno, cómo se conceptúa civil, mercantil. Realmente creo que la diferencia fundamental es si hay, bueno, esto va a sonar un poco raro, pero cuando yo estoy exportando software desde el punto de vista, bueno, vamos a decir civil mercantil, como se configura es que yo tengo un ánimo de lucro o estoy haciendo una actividad, pues sí, con un ánimo de lucro, no me acuerdo cómo describe el Código de Comercio, pero básicamente para realizar esa actividad yo tengo que usar una sociedad mercantil o una persona física con actividad empresarial, es decir, yo estoy realizando una actividad empresarial. En cambio, cuando estoy desarrollando una actividad como de abogado, de arquitecto, por decir dos ejemplos, yo estoy desarrollando una actividad, un servicio personal independiente. Esa es la diferencia. Y también desde el punto de vista, si estoy usando una sociedad, desde el punto de vista de la forma societaria que yo estoy usando. Es decir, teóricamente, no puedo prestar servicios personales independientes desde una sociedad mercantil. Si yo... Eso es una cuestión del tipo de actividad, no sobre la repercusión. ¿Okay? Entonces no es... Correcto, correcto. Entonces... Lo que me parece interesante es el tema de lo que dijiste de aprovechamiento, porque en muchas legislaciones de América Latina se menciona la palabra aprovechamiento. No sé si está Joaquín de Chile acá, creo que no en este momento, pero sí es un lío o es un desafío tratar de ver qué se entiende por aprovechamiento. Y bueno, que esté definido en este caso, al menos parcialmente en México, parecería ser que eso es una gran oportunidad. Sin duda, sin duda. O sea, efectivamente, como decimos, plantea sus problemas prácticos o plantea sus problemas porque pues, al final puedo tener dudas de dónde me pago y demás, pero sin duda objetiviza de alguna forma la cuestión, porque de otra forma, pues quiero decir, ya sabemos cómo son estas prestaciones de servicios en un caso, y desde luego nosotros lo vivimos en el día a día, ¿no? Es decir, al final yo trabajo para una multinacional, emito un informe que a lo mejor es para todos, quién sabe quién, o sea, a quién benefició, sería una discusión dificilísima, ¿no? Dificilísima de decir a quién benefició el informe que yo preparé, a quién benefició el estudio, qué sé yo, ¿no? El servicio que yo presté, pues es una discusión y hasta podría ser parcial, ¿no? Podríamos decir, pues no, sí benefició a España, pero también benefició a México, ¿no? Quién sabe, porque estoy tratando con una multinacional o a 5 países y en qué proporción, ¿no? Desde luego. Con lo cual, pues sí, simplifica mucho la cuestión, no deja de plantear algunas dudas, pero simplifica la cuestión de cuándo tengo que aplicar esta tasa del 0%. Perfecto, y entonces ahí estas actividades van a tener 0% y una cosa que dijiste vos bastante interesante es que puedo entonces descontar o acreditar estos impuestos, suponete que sea una empresa 100% exportadora y por lo tanto no puede compensar estos impuestos a nivel doméstico. Por lo tanto, si exporta y ellos compran insumos a nivel doméstico, van a tener una cantidad de IVA. Ese IVA que lo tienen lo pueden luego descontar con otros impuestos. ¿Cómo funciona en la práctica eso? Claro, ese es un punto, y además es un punto muy interesante y que iba a cubrir. Efectivamente, tal cual lo has señalado, ¿no? Es decir, alguien que únicamente exporte servicios desde México, si por ejemplo estuviéramos en este caso de servicios personales independientes o en alguno de los servicios tasados, pues efectivamente únicamente trasladaría o aplicaría esta tasa del 0%, con lo cual pues no habría nada que ingresar al fisco mexicano. Pero efectivamente esto, a diferencia, y luego lo volveremos a tratar, o lo podemos volver a comentar, de los servicios exentos, a diferencia, yo sí puedo acreditar, deducir, usemos cualquiera de las dos palabras, todo el IVA de mis compras. ¿Eso qué supone en la práctica? Pues supone devoluciones de IVA, es decir, yo tengo que solicitar, porque se me van a generar unos saldos a favor que yo tengo que solicitar al SAT.
En el caso del IVA, siempre que se me genere un saldo a favor, yo tengo dos alternativas: compensarlo contra saldos futuros o pedir la devolución. En este caso, si estamos en un supuesto en el que yo nada más presto servicios, soy un exportador 100% de servicios, pues no voy a poder compensarlo contra nada, porque nunca traslado, nunca aplico, tengo IVA al 16%, con lo cual se me generan saldos que la única forma, la única vía de recuperar, evidentemente, es la solicitud de devolución. ¿Esto qué plantea en la práctica? Pues, bueno, esto tiene una dificultad práctica y es que, pues, bueno, hay, vamos a decir, no lo pone tan sencillo el SAT, o el SAT, que son el Servicio de Administración Tributaria mexicano, es decir, las autoridades fiscales mexicanas, no lo ponen tan fácil en la devolución. ¿Qué queremos decir? Bueno, pues que hacen requerimientos cuando uno solicita esas devoluciones de IVA, pues el SAT tiene vamos a decir, dos estrategias, ¿no? Suelen ocurrir dos cosas. Una, suele hacer requerimientos bastante exhaustivos de información. No solo en cuanto a la propia prestación del servicio, sino en cuanto a muchas cuestiones relativas a la propia compañía, empezando, por supuesto, pues desde las escrituras constitutivas, en fin, un montón de documentación de todo tipo, ¿no? Muy exhaustiva. O sea, estamos hablando de requerimientos muy exhaustivos que llevan un cierto tiempo. Legalmente el SAT tiene 40 días hábiles para devolver, en el momento en el que yo incluyo una solicitud de devolución, el SAT tiene 40 días hábiles para devolver ese dinero, pero ocurren dos cosas. Una, bueno, yo obviamente en esos 40 días yo tengo que responder, tengo que aportar la documentación en una serie de plazos que me dan y el SAT debería contestarme. Lo que pasa es que ocurre una cosa que aquí en México, y es que el SAT tiene la capacidad y no ha sido posible, digamos, o los tribunales de alguna forma se han avenido a esto, y es que el SAT tiene la capacidad de, si yo no aporto todo, bueno, voy a decir la capacidad, pero ahora voy a explicar con algún matiz, ¿no? Pero si yo no aporto todo, el SAT suele hacer una cosa que es tenerme por desistido, es decir, no me niega la devolución. Porque si me negara la devolución, yo ya tendría una resolución que podría impugnar en este caso, ante los tribunales, primero contra el Tribunal Federal de Justicia y demás. Yo podría ya impugnar, pero ellos no me emiten una resolución negativa, sino que lo que me dicen es, te tengo por desistido, y tenerte por desistido significa que es como si no hubieras presentado la solicitud. ¿Sobre qué argumentos presentan o hacen esa resolución en la que me tienen por desistido? Bueno, pues ellos normalmente argumentan que no se ha proporcionado toda la documentación que ellos consideran debería haber proporcionado, o que, bueno, pues eso, como son tan exhaustivos, pues hay veces que pueden quedar puntos abiertos, o directamente dicen, oye, yo no considero que eso sea suficiente, ¿no? Sí, es un problema de América Latina, desafortunadamente, que en muchos tiene esa posibilidad, pero en la práctica es bastante complejo recuperar eso. Nos quedó pendiente el tema del modo 2. ¿Hay alguna forma, porque tú decías que el aprovechamiento sea en el extranjero? En este caso, en el modo 2, ¿hay alguna instancia en la que alguien que exporta servicios modo 2, o sea, qué sé yo, no sé, un médico o algo así, pueda tener posibilidades de no tener que pagar este IVA o siempre va a tener que trasladarlo? Sí, a ver, yo creo que aquí efectivamente, o sea, te refieres si yo si yo me desplazo, o sea, si la persona física se desplazara al extranjero a prestar este servicio. No, al revés. Si yo voy Sí. a México, y capaz que en México la salud está exenta, no lo sé, pero Sí, correcto. está exenta, entonces no nos sirve de cuestión. Pero suponete que, no sé, yo voy y tú me das una capacitación directamente así en México, o sea, el consumidor se mueve y vos das ese servicio en México. ¿Hay alguna posibilidad de exonerar ese IVA? Esto en general No, se hace en manera específica en temas de sector de turismo, de salud en algunos países. Es poco probable, pero bueno. sí, no, a ver, lo que pasaría ahí sería realmente lo contrario, es decir, tengamos en cuenta que si es una operación, tenemos en una prestación de servicios tenemos dos posibilidades. Una, siendo el prestador de servicios una persona mexicana, o es una prestación de servicios, vamos a llamar interna, en la que yo siempre voy a tener que trasladar IVA al 16, al 0 o exenta, pero yo voy a tener que trasladar IVA
en un supuesto de normal o voy a estar en una exportación de servicios. Es decir, en el supuesto que planteabas, yo creo que estaríamos en una, es decir, si consideramos que no hay un aprovechamiento en el extranjero, entonces estamos en una prestación de servicios interna, que normalmente, si estamos hablando de un servicio como podría ser el nuestro, pues iría al 16%. Entonces, eso es realmente lo que te plantearía un problema es al cliente, al receptor del servicio. ¿Por qué? Porque, bueno, y me adelanto una cosa, tengamos en cuenta que si el servicio en la exportación no va al 0%, sino que va al 16%, el receptor no puede recuperar ese IVA. Es decir, el receptor extranjero no puede recuperar ese IVA. Si estamos en una prestación de servicios y tú me dices, oye, realmente es alguien que se desplaza a México y recibe el servicio. Bueno, en ese caso no hay ninguna diferencia porque yo voy a tener que emitir mi factura probablemente al 16% porque no hay un aprovechamiento en el extranjero. Precisamente no se están cumpliendo algo que es el hecho de que me contrate probablemente desde el extranjero ni me pague desde el extranjero, se va a dar en México, en cuyo caso yo estoy en una prestación de servicios interna. Si vamos al caso de un servicio personal independiente como es el mío, entonces sí lleva de IVA al 16%. Y ahora el problema es para la persona física que si es residente en México y realiza una actividad empresarial, podrá acreditarse ese IVA, pero si no, no podrá acreditar. Si es cliente final, es una persona física, es cliente final, usuario final, no podrá recuperar ese IVA. Con lo cual estamos en el mismo escenario en el que, como en el caso con un aprovechamiento en el extranjero, que no puede recuperar ese IVA. Está bien, entonces el modo 2 en México no se considera como exportación de servicios, si entiendo bien. Y en el modo 4, que en este caso sos vos el que te trasladás acá, en este momento estoy en Panamá y venís a dar la consultoría acá en Panamá, el aprovechamiento está en el extranjero, se supone que no lo vas a tener que pagar, pero porque además ni siquiera estás en México, ¿verdad? Claro, tal cual, exactamente, porque la norma habla de prestados por residentes en el extranjero. Es decir, cuando estamos hablando de exportación de servicios, lo que está diciendo es efectivamente que hay un aprovechamiento en el extranjero, pero que sea prestado por residente en el extranjero. Si yo en ese desplazamiento me convierto en residente en Panamá, en este caso, entonces efectivamente ya no estaría en una exportación de servicios, ni por supuesto en una prestación de servicios interna en México, sino que estaría en una... Entonces, pero efectivamente... no serías residente, suponete que venís por unos pocos días a Panamá, cualquier país. En ese caso, la cuestión es que me imagino que no vas a tener que pagar IVA, pero porque no sé si tiene principio de territorialidad en México en este caso, pero me pregunto es si efectivamente podrás descontar o acreditar en tus términos el IVA de tus compras. No, yo creo que sí habría, o sea, con la norma en la mano, yo creo que sí tendría que pagar IVA. Es decir, pensemos, si por ejemplo, bueno, se me ocurren dos escenarios. Uno en el que yo, por ejemplo, que tendrías que pagar IVA en ese modo. Yo creo que sí, porque no dejo de ser residente en México. Si lo que me dices es que yo nada más me desplazo un momento, pero no dejo de ser residente en México, la norma habla de aprovechados en el extranjero prestados por residentes en México. Claro, pero en ese caso, pero de todas formas, si vos estás brindando el servicio de manera temporal en Panamá, si bien sos residente en México, el aprovechamiento es en Panamá, y por lo tanto debería estar por ahí. Sí, pero como digo, la norma dice aprovechamiento en el extranjero, es decir, exportación de servicios, aprovechamiento en el extranjero prestado por residente en México. Si yo no dejo de ser residente en México, me temo que sigo haciendo una exportación de servicios desde el punto de vista mexicano. Es lo que... Ok, entonces sí, estaría dentro del encuadre que sí puedo recuperar el IVA en ese caso. Es lo sí, que sí. De todos modos, pues es un caso, digo, si pienso, por supuesto, si fuera yo como abogado que me desplazo allí, pero Garrigues México, pues Garrigues, el que presta el servicio es Garrigues México, con independencia de que yo me desplace. Si estamos pensando en una persona física con actividad empresarial, empresarial o profesional que se desplaza a Panamá, yo creo que estaríamos en este caso. O sea, yo creo que la clave aquí es que el artículo habla de residencia fiscal y si yo no pierdo la residencia fiscal, me voy a quedar en el modo 1, por decirlo así. O sea, me va a aplicar un régimen igual al modo 1. Vas a estar dentro del modo 1. Ok. Sí. Cuéntanos un poquito ahora sobre el tema de impuesto a la renta, por favor. Sí, claro. Bueno, pues en el impuesto sobre la renta, si nos volvemos, vamos a empezar nuevamente, si quieren, por el modo 1, pues vamos a ver, lo que tenemos es, lo primero que hay que comentar es, obviamente yo como empresa o persona física con actividad empresarial profesional, o profesional más bien, en el impuesto sobre la renta, pues me va a aplicar una tasa general del 30%, o sea, como norma general, esa es la tasa general en México para el impuesto sobre la renta corporativo. Entonces, no tiene
duda, ninguna especificidad. Obviamente puedo deducir, del mismo modo que acredité mi IVA en el otro impuesto, aquí puedo deducir mis gastos asociados, vinculados a esa prestación de servicios, evidentemente. Y la otra cuestión que surge es, claro, en el país de la fuente, la posible retención, el posible withholding tax que pueda haber, ¿no? Aquí yo destacaría dos cosas. Una, que la mayoría de los convenios, yo diría que prácticamente, bueno, todos en general, o sea, los convenios de México siguen el modelo de la OCDE y pues obviamente califican estas prestaciones de servicios con carácter general como beneficios empresariales, con lo cual, pues con carácter general no se someten, solo se someten a tributación en el estado de residencia. Pero bueno, obviamente esto es una cuestión del estado de la fuente, es decir, si yo estoy prestando un servicio a Panamá o a Uruguay, pues sería una cuestión, la posible retención del withholding tax, pues es una cuestión del estado de la fuente y lo que él pueda decir y cómo interprete ese convenio, ¿no? Nada más que sí que tengamos en cuenta que con carácter general, pues sí califica a México como beneficio empresarial o en sus convenios establece esa consideración de los servicios como beneficio empresarial. Yo creo que de los que me suenan... Una cosita antes de entrar al tema sé que en México el tema de la doble tributación no se hizo solucionado, pero tiene una gran ventaja la cantidad de acuerdos que tiene México, y eso es a diferencia de otros países en la región. Pero antes de meternos en los acuerdos en sí mismos, suponete que el país, que México en este caso, no tiene un acuerdo de doble tributación con el país. ¿Cómo se resuelve en ese caso el asunto? ¿Hay algún sistema de tax credit para el exportador mexicano que pueda acreditar eso, o de exoneración fiscal que pueda permitir no pagar esos impuestos que ya pagó en el extranjero? Sí, correcto. Sí, efectivamente. El artículo 5 de la ley del ISR establece un sistema de, como nuevamente aquí en México usamos la palabra acreditamiento, pero bueno, pues puede ser deducción, podemos llamarle deducción, podemos llamarle el tax credit. Efectivamente, el artículo 5 establece un método para, pues un método para evitar la doble imposición en estos casos, y con ciertos límites. Es un artículo largo y complicado. Si en algún momento le echan un vistazo verán que es un poco tedioso y complicado, son varias páginas de artículo, pero bueno, como digo, con algunos límites. Sobre todo vamos a quedarnos con la idea de, sobre todo con el límite de lo que hubiera pagado esa renta en México, ¿no? Al final, pues ese típico límite, hay un poquito, hay algunos, ya digo, se establece de una forma muy farragosa y muy complicada. Cuando lo lees resulta realmente complicado, pero bueno, en términos generales vamos a pensar en esa idea de tomar el tax credit con el límite de lo que hubiera pagado esa renta en México, ¿no? Pero sí, efectivamente, podemos evitar la doble imposición incluso con la norma interna, a pesar de que no tuviéramos un convenio. Está bien. Una de las cuestiones que a veces en los países sucede, y en particular estoy pensando en Ecuador, que ahí estaba Germán, es que tienen, por ejemplo, si sos una pyme exportadora y tenés que acreditar que exportaste, no recuerdo si el 25% por lo menos de tus ventas totales en los últimos años, en lugar de 25%, que es el impuesto a la renta allí, pagás 23%. ¿Hay algún tipo de escenario semejante en México? Nada, no tenemos absolutamente nada, ningún tipo de beneficio, ningún tipo de beneficio, facilidad, no, la verdad que no hay absolutamente nada, ningún incentivo, ningún descuento en el caso de exportadores de servicios. No tenemos nada en ese sentido. Ok. Está bien. Bueno, ahora sí que, si quieres, cuéntanos un poquito el tema de cómo funcionan estos acuerdos, que ahí que te corté un poco, y que además la verdad es que es llamativo la cantidad de acuerdos que tiene México en este caso. Supongo, quiero pensar, por una cuestión de política pública, por casualidad histórica, pero, pero creo que en América Latina son los que más acuerdos tienen. Ahí estabas comentando un poquito de eso, si quieres, adelante. Sí, no, básicamente lo que comentaba es eso, ¿no? Que efectivamente México tiene muchos, yo no recuerdo, y yo creo que en todos los casos, yo creo que los únicos con los que me suena que tenemos algún tipo de retención en el caso de servicios es en una vía o en la otra, es con Brasil y Colombia, ¿no? Yo creo que todos los demás se establece como prestaciones, o sea, como beneficio empresarial, que cae dentro del beneficio empresarial, y como digo, con carácter general, pues se graban únicamente en el estado de residencia,
con lo cual pues no hay withholding tax, y por supuesto también igual México, ¿no? Si estamos en una importación de servicios y después lo tratamos, pues México no va a establecer una retención si estamos en el ámbito de los servicios. ¿Qué dijiste que con Colombia y con México no tienen acuerdo? ¿Entendí bien? No, sí tenemos acuerdo, pero yo creo que sí establecen algún tipo de retención. Creo que Colombia y México, Colombia y Brasil establecen algún tipo de retención en el caso de servicios. Ok, tanto de los amigos de Brasil, que son muy preguntones, no sé, capaz que están durmiendo la siesta hoy, pero si tienen preguntas de esto del impuesto a la renta, sé que Lisandro es muy activo en esto, y bueno, ahí está el amigo Anderson de Colombia, también si quieren hacer alguna pregunta. Si no, ahí podemos seguir un poco con relación, ahí, Mauricio, Chile. ¿Cómo estás, Mauricio? Sí, hola, ¿cómo están? Javier, Muy bien, ¿todo muy bien? bien. Adelante. Qué bueno. Sí, Ricardo, se me pasó a hacer, no quise interrumpir, digamos, pero más que de renta por el momento, primero que todo, ¿cómo hacen para que efectivamente se perfeccionen los documentos tributarios? Es decir, las facturas para las prestaciones de servicio, digamos, ¿ah? Que finalmente ha sido en general el mayor de las complicaciones que al menos en Chile tenemos, que es como la formalización de la comercialización de un servicio, dado que no es traqueable como lo es el caso de los bienes que pasan por aduana y tienen toda la documentación, digamos. Entonces, ahí me gustaría que nos puedas tal vez contar tu experiencia, cómo lo hacen para eso. Y por otro lado, también consultar del punto de vista como de importación de servicios. ¿Cómo lo ven? Que si hay tasas sobre tasas. Ya hemos visto en algunos otros países que hay tasas y sobre tasas. Entonces, ¿cómo es el caso en México? Eso, muchas gracias. Buena pregunta, Mauricio. Ahora vamos con las importaciones, pero lo que sucede en algunos países es que se requiere de factura de exportación, en algunos no es la misma factura, que simplemente se pone que es una exportación, y por lo tanto que en este caso tiene IVA cero. ¿Cómo funciona eso en el caso de México? Sí, efectivamente, Javier, como bien decías, pues no tenemos ninguna particularidad. Es decir, vamos a ver, en México, como probablemente sabrán, lo que sí tenemos son facturas digitales, lo llamamos CFDIs, comprobante fiscal digital por Internet. Esas son el acrónimo, ¿no? Entonces, bueno, se emiten se pueden emitir con distintos proveedores y a través de la página del SAT, pero bueno, realmente no tienen ninguna especificidad, no hay, el propio comprobante, la propia factura no tiene ninguna particularidad, ni siquiera tenemos que estar diciendo que estamos exportando servicios. Lo único que efectivamente nos va a pasar es que por ejemplo, en el caso nuestro, ¿no? En el caso de nosotros como estudio, como despacho, pues simplemente va a ir al 0%. ¿Qué nos ha pasado? Digo, en la práctica, ¿qué nos ha pasado en el ámbito de, por ejemplo, auditorías con las autoridades? Pues bueno, nos preguntan, oye, pues estas facturas que son, pues no, mira, son exportaciones de servicios, pero es de palabra, ¿eh? No hemos tenido que no hay que especificarlo, no hay ningún código por ahora, ninguna particularidad en el propio CFDI, que tiene muchísima información la factura de México y tiene que cumplir estrictamente con absolutamente todo, pero realmente en este ámbito no hay ninguna particularidad. Okay. Ricardo, Pero ahí, si me la permite, pregunta, disculpa, perdón, por favor. sí, más la pregunta es orientada a cómo hacen que se hagan las facturas, que se emitan las facturas, porque claro, tal vez un estudio de abogado muy formal y que tiene que hacer una consultoría a otra empresa muy grande que se va, por ejemplo, a instalar a México, siempre va a haber una factura. Pero estamos hablando, no sé, de un diseñador gráfico, de un desarrollador de un software, de una venta de una canción, y que lo hace de repente una persona natural, no necesariamente una empresa jurídica o una empresa jurídica muy pequeñita. Bueno, entre hacer el documento tributario, que finalmente va a tener que pagar impuestos por eso, y no hacerlo y recibir los recursos con una transferencia a la cuenta corriente bancaria personal, y que al menos en Chile existe secreto bancario, entonces nadie se entera que recibió esos recursos, hasta $10,000, digamos, es la restricción. Sobre $10,000 se tiene que informar. Entonces, ¿cómo hacen para que efectivamente esos documentos tributarios se emitan, por una parte? Y por otro lado, ¿cómo sabemos cuánto están exportando en servicios? Dado que, como tú indicas,
está libre, digamos, no se indica nada, ni siquiera que es un servicio. Entonces, ¿cómo y quién sabe cuánto se está exportando hoy día? Ok, a ver, pues te diría... Si haces pregunta de Mauricio, te damos un premio. No, a ver, yo lo que te diría, Mauricio, es respecto a la primera, vamos a ver, creo que la clave puede ser la que tú has dado, ¿no? O sea, aquí no hay secreto bancario, ni mucho menos, todo lo contrario. Es decir, el SAT tiene acceso a todas las cuentas y a todas las tarjetas de los contribuyentes. Entonces, o puede solicitar toda esa información. Entonces, realmente, quiero decir que si alguien quiere no documentar eso y no emitir la factura y no declararlo, es libre de hacerlo, evidentemente, pero corre un alto riesgo de que eso se detecte, ¿no? Entonces, bueno, bueno, y por deciros otra, más allá de que lo puede solicitar en el curso de una auditoría, lo primero que el SAT solicita son lo que en México llamamos estados de cuenta, pero bueno, son el estado de cuenta bancario, el extracto bancario, toda la información bancaria de todas las cuentas del contribuyente. De hecho, en ocasiones a los contribuyentes, incluso personas físicas, incluso con actividades como puede ser, en mi caso, ¿no? Como un asalariado, como sueldos y salarios, nos pueden llegar automáticamente aquí en México lo que se suelen llamar cartas de invitación, y es, el SAT nos dice, oye, he detectado que en tu cuenta entró tal cantidad de dinero, dime qué es, ¿no? Entonces, ya digo, sería un alto riesgo, por supuesto habrá quien lo haga, pero vamos, creo que con carácter general casi todo el mundo probablemente, incluso pequeños proveedores, van a tender a la facturación de esos servicios, ¿no? Sobre todo en este ámbito de la exportación, ¿no? Digo, en un ámbito más local, en fin, incluso interno, probablemente se escapen muchas transacciones, incluso obviamente por el uso de efectivo, pero en un ámbito como este, en el que probablemente te vas a mover con transferencias bancarias, o casi con seguridad, pues sí, yo creo que es un alto riesgo y probablemente nadie lo está haciendo. En cuanto a la segunda pregunta, me temo que no hay un control, o sea, creo que no hay forma de saber cuántos son los servicios que se están exportando por parte de México, porque efectivamente no hay una distinción. O sea, no sabría, nunca me he planteado esa duda, pero lo cierto es que no hay ninguna distinción. O sea, nosotros, por ejemplo, internamente, para saber cuánto exportamos y cuánto metemos en el mercado interno, obviamente lo podemos ver, pero es un análisis pues casi caso a caso, o sea, tenemos que ir factura a factura, porque no nos va a salir automáticamente, tenemos que ver cuáles fueron nuestros clientes, cuándo facturamos al 0%, en nuestro caso es fácil, es ver cuántas facturas fueron al 0%, cuántas fueron al 16%, porque todo lo del 0% es la exportación de servicios por nuestra parte. Ahí eso es un buen punto, Mauricio, porque esto de las estadísticas en el caso de México es muy llamativo, la inexistencia de ellas. Si tú te fijas ahí en América Latina, formalmente México es casi inexistente. Y del punto de vista práctico es una plataforma nearshoring sumamente importante. Hay empresas de primer nivel instaladas allá, o propias de México, como Softex y demás. Entonces, como que no parece ser que la realidad fuera la que, según las estadísticas. Entonces, de hecho, hace algunos años hubo una experiencia, ya bastantes años, de medición de las exportaciones de servicios en México, pero por una razón presupuestaria no se instrumentó. Sí, en México en definitiva ahí hay no solo una laguna, sino un agujero negro en materia de estadísticas. Sí. Perfecto, muchas gracias. No, lo único que se me ocurre es que, si no recuerdo mal, nosotros la declaración, bueno, se llaman pagos provisionales, pero en la declaración de IVA sí que hay muchos campos en los que yo tengo que especificar qué es lo que estoy haciendo. Creo que sí hay uno que específicamente hablamos de que estoy aplicando la tasa del 0% por exportaciones. Creo que sería la única vía en la que, agregando todo ese número, es decir, si agrego la cifra que todos los contribuyentes han incluido en la casilla de 0% por exportación, pues ahí podrían sacar el número de cuánto es de exportaciones. Pero digo, vía la propia declaración del IVA, no hay un lugar en el que yo declare que mi cifra de exportaciones fue X. Eso es lo que yo creo. Rodrigo, bueno, ¿tenías alguna pregunta? Sí, es un comentario. Ricardo, tuvimos un cambio en la emisión de CFDI últimamente, y partiendo de julio ahora va a empezar un nuevo sistema de CFDI,
Y ahí creo que sea un cambio del gobierno mexicano justamente para tener cuenta de las exportaciones, porque antes no teníamos el campo donde especificar una exportación en el CFDI, pero ahora con este cambio hay un campo específico donde se aplica una exportación o no. Entonces creo que sea un cambio justamente para tener cuenta de que se está exportando desde ahí. Sí, efectivamente, está por entrar en vigor, de hecho lo acaban de prorrogar, me parece que todavía se va a prorrogar unos cuantos meses, pero efectivamente, digo, honestamente no tenía conocimiento de ese nuevo campo, pero hasta el momento desde luego sí que sabía que no había ninguna cosa específica, pero efectivamente si se ha incluido, pues sí, están cambiando muchas cosas bueno, en el ámbito del CFDI siempre hay novedades, y bueno, pues si lo han incluido, pues esa va a ser la forma de tener ese dato, efectivamente. Anderson, Colombia, adelante. Hola, buenos días a todos. Rodrigo, pero una pregunta, ¿en ese FDI está con categorías de los servicios de exportación? O es meramente si corresponde o no a exportación y ya. No, solamente se tiene que informar si se aplica una exportación o no del servicio. Okay. Pero no hay ningún servicio específico en este campo, solo si a este CFDI se aplica exportación o no. Y by the way, ¿qué es FDI? No, es la factura. El CFDI es como decía, como se conoce aquí, la factura digital se llama CFDI, comprobante fiscal digital por internet. Ok. Bien, ahí, si bien creo que lo mencionaste, te lo voy a repetir porque fue al pasar. A nivel de los países, y ni que hablar en Costa Rica, Uruguay, hay regímenes muy importantes como por ejemplo Zona Franca o holding taxes específicos también en Guatemala, en Ecuador y demás, para favorecer el desarrollo de estos sectores o de segmentos. ¿Hay algo semejante en México? Nada. No tenemos absolutamente nada en ese sentido. Ok, o sea que los prestadores de servicios que salen de ahí salen buenos porque salen de lo que tienen, no en base a apalancamiento fiscal. Sí, correcto. Está bien. Y lo otro que nos queda para ver es el tema de las importaciones, que si bien en materia de, como decimos siempre, si bien en exportaciones es un lío entenderlo, en importaciones es más complejo todavía. ¿Cómo funciona eso? Muy bien. Pues mira, empezando nuevamente por el caso, bueno, típico, ¿no? O en el que está pensando la norma, que nuevamente es el suministro transfronterizo, pues tenemos un artículo específico y lo que ocurre en la importación de servicios es que, bueno, se da una circunstancia que es en la medida en que, y voy a hacer un matiz porque esto ha cambiado en los servicios digitales, ¿no? Pero bueno, en el resto de servicios, o lo que califica la norma del IVA, y estoy hablando de IVA, estoy hablando ahora mismo de IVA. Entonces, en el ámbito del IVA, en cuanto a los servicios, dejando al margen los servicios digitales o lo que la norma califica como servicios digitales que se introdujo el año pasado. Lo que la norma nos dice es, bueno, no con estas palabras evidentemente, pero bueno, de fondo lo que dice es, en la medida en que la persona que está prestando el servicio no está establecida, pues se da lo que podemos llamar como inversión del sujeto pasivo, es decir, quien va a ingresar ese IVA, o sea, la operación está sujeta a IVA, está sujeta a la tasa del 16% de IVA, pero quien va a ingresar ese IVA no es evidentemente el prestador de servicios que recibiría el dinero, sino que va a ser el propio receptor del servicio, en este caso el receptor en México. Entonces, ¿qué ocurre? El propio receptor del servicio tiene que ingresar ese IVA, ¿no? O sea, en su declaración de IVA ponerlo como IVA a ingresar y al mismo tiempo también lo puede acreditar. Es decir, y por eso se suele llamar IVA virtual, porque en la práctica pues lo que tiene que llevar es a cero, ¿no? En relación con esa operación no debería haber ninguna diferencia, con un matiz una excepción que voy a comentar ahora, ¿no? Entonces, como digo, y hago un inciso en relación con esto. Para que no haya, o sea, quiero decir, lo que tiene que hacer, el receptor del servicio lo que tiene que hacer es, ok, yo recibí un servicio, es una importación de servicio sujeta al 16%, entonces tengo que, en mi declaración de IVA, tengo que decir, IVA trasladado, o sea, IVA que como si yo lo hubiera trasladado, como si yo lo hubiera repercutido, tengo que poner 16% y como acreditable o deducible pongo también 16%, con lo cual me quedo neutro, me quedo empatado, me quedo sin ningún efecto. Para que no haya... Sí, perdón, decí. No, iba a decir,
para que no haya un efecto financiero, porque teóricamente el acreditamiento debería llegar el mes siguiente, es decir, cuando yo recibo una factura, en el mes de, pues estamos en el mes de junio, yo esa factura la voy a acreditar, deducir en el mes próximo, en la declaración del mes próximo, que es el día 17. Para que no haya, bueno, hay un decalaje de un mes básicamente, entonces para que no haya un efecto financiero, lo que te dice es que lo puedes hacer en el mismo mes en el que tienes que trasladar el IVA. Bueno, simplemente ese matiz, ¿vale? Pero si soy, por ejemplo, soy un consultor y que te estoy haciendo una consultoría no a vos, que tenés IVA o clientes domésticos, pero supongamos que sea COFOSE, que es nuestro miembro en Guanajuato, la Cámara de Comercio de México, y no creo que ellos paguen IVA por su estatus jurídico. En ese caso, ¿me van a retener IVA y se lo van a comer, o van a poder descontar ese IVA? Bueno, habría que ver ese caso concreto que señalas. El único, y voy a ese punto, ¿no? El único supuesto en el que alguien se come ese IVA como receptor del servicio es en el supuesto en el que realice operaciones exentas. Como hemos comentado antes, cuando alguien está haciendo operaciones exentas no puede deducir, acreditar todo el IVA de sus compras. Entonces, esto es una cosa que, bueno, incluso discutible dentro, he encontrado opiniones de todo tipo, pero bueno, nosotros lo hemos llegado a hablar con el SAT y creo que más o menos está claro. Entonces, el único supuesto, salvo casos que efectivamente, incluso ese caso que comentas, creo que todos van a estar sujetos a IVA, no creo que hay pocos casos en los que no les aplique el impuesto, pero como digo, con carácter general, el único supuesto en el que alguien se va a comer ese IVA como consecuencia de la importación de servicios es cuando realice operaciones exentas. Perdón, y una cosa que no he comentado, el hecho de realizar operaciones exentas, obviamente, y probablemente pues, todo el mundo lo sabe, yo puedo tener un cierto porcentaje de acreditamiento, es decir, probablemente yo no hago el 100% de mis operaciones como exentas, sino que hago parcialmente operaciones exentas y operaciones sujetas, con lo cual me da un porcentaje de acreditamiento. Bueno, pues en ese porcentaje, si es 0% o es 25%, lo que sea, es en el porcentaje en el que yo voy a poder deducir, acreditar ese IVA como consecuencia derivado de la importación del servicio. Bueno, ese es muy buen dato el que estás dando, porque entonces para los exportadores que estamos acá y hay alguno que quiere importar desde México, si me dicen que van a retener IVA, digo, está bien, reteneme, pero no seas malo porque esto lo vas a poder deducir. No, de hecho no lo tiene que deducir. O sea, lo que va a pasar es que va a salir una factura del proveedor del servicio sin IVA mexicano, no tiene que incluir ningún tipo de IVA mexicano, es una factura desde el proveedor que dice 100, vamos a poner $100, ¿no? El proveedor de donde sea, ¿no? De Panamá, de Uruguay, de donde quieras, va a salir una factura que sí tiene que tener una serie de requisitos conforme a la norma mexicana que establece, no tan exhaustivos evidentemente como los requisitos de una factura mexicana, pero sí tiene que incluir el número de identificación fiscal del proveedor, en fin, una serie de cosas que quiere a efectos de la deducción y el acreditamiento. Pero no va a incluir IVA mexicano. Va a ser el propio receptor del servicio mexicano quien tiene que en su declaración vamos a decir, pagar 16 y deducir 16 y por tanto quedarse neutro. En realidad, lo que ocurre en la práctica es que muchas personas olvidan incluir en la importación de servicios, olvidan incluir eso porque dicen, como me quedo neutro, o lo olvidan o le dan importancia y no lo incluyen. Teóricamente yo lo tendría que incluir junto con el resto de mi IVA, es decir, yo obviamente tengo mi IVA de mis operaciones y además importé un servicio, pues debería incluir 16 de trasladado y 16 de deducible. Está claro, al final del día no es un desafío. ¿Y en el tema de impuesto a la renta? Y en el tema de impuestos sobre la renta, lo que comentábamos aquí es un poco lo que estábamos comentando antes, ¿no? Lo que puede pasar es que, bueno, como decíamos, México sí que evidentemente puede considerar que es una renta de fuente mexicana, es decir, tenemos a un residente en el extranjero obteniendo una renta de fuente mexicana, pero lo cierto es que la mayoría de los convenios sí establecen o categorizan esta renta como beneficio empresarial, con lo cual siempre que tengamos convenio no debería haber retención por parte de México. Entonces, bueno, pues esa es la principal consecuencia para el prestador del servicio, ¿no? Que con carácter general, salvo excepciones, habría que ver convenio a convenio, pero siempre hay que acudir al convenio, pero vamos a considerarlo como beneficio empresarial o en carácter general va a ser un beneficio empresarial no sujeto a tributación en el estado de la fuente, que en este caso es México. Y evidentemente... Perdón, Javier. ¿Y si no hay convenio?
si no hay convenio, lo cierto es que es una cuestión discutida. He visto argumentos de que no debería llevar retención, porque se da una circunstancia muy curiosa, y es que, así como decía antes, la ley del ISR se divide en varios títulos. Uno aplica a persona jurídica, uno aplica a persona física y otro aplica hay otros que no importan a estos efectos, pero hay uno para residentes en el extranjero o no residentes. Lo cierto es que no hay un artículo en el apartado de residentes en el extranjero no residentes que se refiere, así como, o sea, quiero decir, hay categoría evidentemente para dividendos, hay categoría para intereses, hay categoría para royalties, regalías. Lo cierto es que no hay uno de servicios como tal, no hay uno de servicios como tal. Y he visto argumentos en el mercado o en el ámbito, o en opiniones en las que se dice que no debería llevar retención. Lo cierto es que en la práctica, como decíamos, con la red extensa de convenios que tenemos, la cuestión se acaba resolviendo con el convenio diciendo, bueno, pues en cualquier caso, con el convenio nos quedamos bien. Yo creo que podría haber argumentos para que hubiera retención. Ya digo que no es que lo que ocurre es que no hay un artículo específico de servicios, y lo que hay es un artículo final como números clausus, o sea, como para cerrar perdón, no números clausus, sino como para atrapar todo lo que no caiga dentro de del resto de categorías. Con lo cual, en fin, discutible, pero creo que sí debería haber, o habría argumentos para el SAT para decir que debería haber una retención si no tenemos convenio, ¿no? ¿Y cuánto sería la retención en ese caso? Yo creo que debería ser, no lo sé, tendría que mirarlo. Yo creo que debe ser 25 o 35, seguro 25% o 35%, porque son las cláusulas, los generales, cuando no hay una cláusula general, o sea, cuando no hay el 35%, ¿por qué es? Porque es la máxima que establece la ley del ISR. Hay muchos artículos de la ley del ISR que te remiten a la tasa máxima aplicable conforme a las personas físicas. Bueno, nada, simplemente. Pero probablemente sería el 35%. Bien. Tenemos una pregunta con Feliciano, que tu respuesta, Feliciano, depende de qué país estés. Ahí te vamos a dar el micrófono en un minuto. Y para terminar, desde el punto de vista de la estructura de la charla, vos hablaste hace un ratito del tema de los servicios digitales. ¿Qué cambia en eso? Correcto. Bueno, a ver, aquí, como decíamos, ¿qué es lo que estaba pasando con los servicios digitales? Y básicamente, Guatemala no tenemos acuerdo firmado. ¿Qué es lo que estaba pasando con los servicios digitales? Y pensemos claramente, bueno, pues voy a decir uno que es muy claro, que es Netflix, ¿no? Es decir, todos los usuarios mexicanos de estábamos usando Netflix y no se estaba realizando un pago. ¿Significa que la operación no estaba grabada? No, la operación estaba grabada porque era una importación de servicios, es decir, con la norma en la mano era una importación de servicios. Pero claro, como hemos comentado, en una importación de servicios hay esta inversión del sujeto pasivo, y es el propio usuario, vamos a decir aquí, quien debe ingresar ese IVA. Como hemos comentado antes, si en el caso de un receptor del servicio, que es una persona jurídica moral, normalmente va a usar ese servicio para su actividad y va a acreditar ese IVA. Si soy un usuario final, realmente yo no voy a acreditar ese IVA, ¿no? Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Como digo, la operación estaba grabada, pero era responsabilidad de cada uno de los mexicanos que usaran Netflix ir al SAT o declarar mensualmente en el SAT su IVA de Netflix, lo cual evidentemente pues absolutamente nadie hacía, ¿no? Y como digo Netflix, podemos pensar en todas las plataformas que se nos puedan ocurrir y en todos los servicios digitales. Entonces, ¿qué ha cambiado? Bueno, pues ahora lo que se ha establecido desde el año pasado es que sí existe una obligación por parte del prestador de servicios del extranjero de designar un representante legal en México, obtener una firma digital en México y empezar a presentar sus declaraciones de IVA. No significa que tenga que hacer más que eso, ¿no? Es decir, exclusivamente a efectos de IVA, ellos tienen que nombrar un representante que se va a encargar de designar o obtener su firma digital con la que presentar sus declaraciones del IVA. ¿Cuál es la pena en caso de no hacerlo? Pues precisamente la posible cancelación de los servicios o del acceso, sí, pues no sé exactamente, pero vamos, básicamente que las autoridades fiscales mexicanas hablarían con las compañías, no sé exactamente cómo se hace en la práctica, pero básicamente cancelarle el servicio, pues si estamos hablando de Netflix, pues que Netflix deje de operar si no empieza a pagar su IVA
Y como digo, como eso, categorías nuevamente de servicios que considera servicios digitales México, prestados, y siempre que caigamos en una de esas, con cierta discusión, en estos días estamos con cierta discusión de algunos proveedores que nos están diciendo, oye, pues yo lo que hago, por ejemplo, es tener un wallet que me permite, desde el extranjero, que permite a los usuarios mexicanos transformar su dinero en bitcoins o no sé qué, o en criptomonedas. Eso es un servicio pues dudoso porque no entra literalmente en ninguna de las categorías. Las categorías están muy pensadas, básicamente hay una muy pensada en servicios tipo Netflix, hay una muy pensada en servicios tipo Uber y hay alguna muy pensada en servicios, pues aplicaciones de citas y cosas así. Otros más así, pues parece que el legislador no estuvo muy, tampoco estuvo muy inspirado, y si desde luego quería atraparlos, pues no los atrapó porque no está en la definición como tal. Pero bueno, siempre está esa pena de que te cancelen el servicio, con lo cual vamos a ver cómo evoluciona esa cuestión, porque obviamente nadie quiere perder el mercado mexicano como consecuencia de no haber pagado el IVA, o que no tanto no haberlo hecho, sino que las autoridades interpreten que debía haberlo pagado y no lo hizo. Ok, pero al final del día es una responsabilidad, en este caso, de las empresas proveedoras, si bien lo entendí. Entonces, sí. ¿El IVA y el impuesto a la renta, me imagino que también le están reclamando o no? El impuesto sobre la renta, lo que pasa es que nuevamente, probablemente en la mayoría de los casos estamos con servicios, en este caso servicios digitales, y no les va a aplicar en el impuesto, o sea, no va a haber una retención como tal. En el caso sí que hay una cierta retención, tendría que mirar, esa no la tengo, o sea, no me ha tocado ningún caso. En el caso de Uber sí hay algún tipo de retención, me parece, casi seguro. Tendría que mirar esa parte, porque sí, en el caso de cuando distingue entre el puro prestador de servicio y en el caso de Uber, en el que hay una intermediación entre prestadores y oferentes del servicio y receptores del servicio, ¿no? que es lo que hace, al final, en último término, hace Uber. Pero ahí sí se queda, ahí sí hay un tipo de impuesto sobre la renta. Ese lo tengo sé que han incluido algo en ese sentido, pero bueno, tendría que revisarlo. Ok, bueno, entonces luego lo vemos. Y ahí, preguntas, ya estamos en las 12, bueno, las 12 donde estoy, que no me acuerdo el horario del web. Así que estamos por terminar, pero tenemos un Feliciano, si mal no recuerdo, yo hablé hace un tiempo con Feliciano, no sé si sos tú, pero si sos tú, eres una empresa de software, en este caso una empresa de software de Guatemala, que quiere exportar o va a exportar a México, y que quiere recibir en su cuenta el amigo Feliciano $100.000 y nos va a compartir por comisión unos cuantos dólares, y pregunta cuánto tiene que facturar en la práctica. Ahí, y en el caso de, desafortunadamente, Guatemala no tiene acuerdo con nadie, entonces, ¿cómo sería en la práctica en este caso para decirle al amigo Feliciano, el IVA, me dijiste, si entendí bien, en este caso sería una importación de México, y si entendí bien, no debería estar considerándolo, habría que ver el asunto, que es lo que no me quedó muy claro tampoco, es si México va a retener impuesto a la renta, ¿no? Correcto, sí, exacto. En el IVA no le debería preocupar, no debería haber preocupación por esa parte. Efectivamente, la cuestión sería el análisis de la retención del impuesto sobre la renta, que, como digo, me temo que hay argumentos de los dos tipos. O sea, he visto argumentos y en la práctica tampoco he visto el SAT reclamando esa retención. Yo creo que no sería descartable. En cuanto a cuánto tendría que facturar, pues efectivamente tendría que hacer el gross up de esa, si es que quiere recibir los 100.000, lo que sea, ¿no? Los $100.000 o $100 o lo que sea, efectivamente debería hacer el gross up de esa cantidad, asumiendo que le va a retener. A ver, yo en la práctica, ¿qué es lo que... vamos a ver, aquí hay un tema relevante, ¿no? Esa retención, en último término, el responsable es el proveedor del servicio, es decir, más allá de lo que uno le pueda decir, o sea, quiero decir que yo como prestador del servicio, perdón, el responsable es el receptor del servicio en México en este caso. Entonces, más allá de lo que yo le pueda decir como proveedor, oye, eso no lleva retención en México, él va a hacer lo que él quiera porque la responsabilidad es de él. Entonces, es una cuestión que en la práctica vemos en la negociación, no tanto en este ámbito, porque como digo, la verdad que no nos lo encontramos normalmente en nuestro ámbito aquí en Garrigues, la verdad que nos encontramos siempre con servicios exentos conforme a los convenios, en virtud del convenio. Pero en otros ámbitos, por supuesto, es que si lo vemos, ¿no? En el ámbito de intereses,
en el que qué tasa de interés me está aplicando, porque hay muchísima variabilidad dentro de la norma mexicana y de los propios convenios. Entonces, hay mucha discusión en ese ámbito, pero, como digo, en último término, la responsabilidad es del pagador, que en este caso es el receptor del servicio. Y él, para evitar esa responsabilidad, va a aplicar la tasa que considere. Entonces, creo que es un momento, o sea, la cuestión es, en el ámbito de la negociación, llegar al acuerdo de si va a haber retención o no, y si considera, si sí o sí me va a aplicar retención, con independencia de lo que yo le explique acerca de mi criterio de la retención o no, pues entonces tendré que decirle, bueno, pues entonces yo tengo que hacer el gross up de esa cantidad para que a mí me llegue la cantidad que yo considero. Correcto. Una cosa importante, Feliciano, por el resto de algunos que sea empresario, es que una práctica es que en tu propuesta comercial, ahí lo que tenés que tener claro es que decir que vos lo que estás ofertando son 100 sin incluir retenciones o impuestos en destino. Exacto. Entonces, aclarárselo bien claro, y bueno, si después el señor se entera que tiene que hacer cuestión, bueno, ahí viene la negociación. Pero primero vos en tu propuesta comercial tenés que decir específicamente que no tiene eso, y el otro que se maneje. Aun cuando eso también va a solucionar, pero en fin. Muchas gracias. De nada. Fíjate que, de hecho, me ha tocado que en algunos países ya me están pidiendo que no ponga que son precios FOB, ¿verdad? Porque la superintendencia, la SAT o quien esté ahí, les está diciendo que eso no es así, que yo no puedo aclarar que no tengo impuestos porque de todos modos me tienen que retener. Entonces, yo estoy tomando la iniciativa de siempre hacer el gross up a los precios para evitarme cualquier sorpresa. Y si tengo que descontar luego, pues lo desconto, ¿verdad? Pero está pasando eso en algunos otros países que ya se dieron cuenta que hacemos esa vueltecita y ya nos están tapando por ahí también el tema de hacer el gross up que se vea y se refleje en una propuesta. Sí. Yo diría que en México nunca, digo, en mi experiencia no hemos tenido problema con eso, ¿eh? Es decir, es muy habitual y no tanto en esto, pero por supuesto también se podría poner, como digo, es muy habitual en los contratos de financiamiento desde el extranjero, en los que se incluye lo que señalaba Javier, ¿no? La cláusula en la que yo digo, este interés, estamos hablando de contratos de financiamiento, ¿no? El interés va, lo que yo voy a cobrar es un X% con independencia de las retenciones, impuestos que puedan aplicar en el país, en este caso en México. Yo no he visto problemas, como digo, sobre todo he visto contratos de financiamiento, pero creo que aplica exactamente igual a un contrato de prestación de servicios. Con lo cual, yo no he visto específicamente problemas en México con una cláusula de ese tipo, ¿no? Porque a México, pues, creo que no le debería preocupar. Pero bueno, si tienen experiencia con México en ese sentido, a lo mejor, o sea, quiero decir que luego, como saben, las auditorías, pues bueno, en fin, México es enorme y con muchísimos estados y con muchísimas autoridades fiscales o administraciones dentro del país, con lo cual, quién sabe lo que pueden haber opinado en según qué lugar. Está bien, muchas gracias a los dos. Tenemos un par de preguntas, y no sé si me resultan claras, los invitamos en estos minutos finales a tratar de aclararlas. Creo que dice Luis. Luis, ¿qué pasa en el caso inmobiliario con respecto a alquiler o venta de propiedades cuando ese dinero no va a quedar a México? Para poder que Ricardo te responda, tienes que decirnos en qué país estás y un poquito más, pero a mí no me resulta clara. Hola, soy Lucy de Perú. Estamos hablando del caso inmobiliario. Nosotros como inmobiliarias podemos hacer ventas y alquileres en otras partes del mundo. ¿Ya? Nosotros como receptores del dinero, si está hecho en otro país, lo que hacemos es aparentemente tributar en el otro país, porque recibimos en el otro país, pero ese dinero en realidad entraría a nuestro país como negro. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que, ¿cómo vas a poder traer? Porque tendríamos que tener tributación también en el Perú. O sea, yo estoy hablando del Perú. Estamos hablando de hacer un alquiler donde la comisión que percibo en México, vamos a suponer, alquilo un departamento o una casa en Mérida, que me cuesta $3,000, hay una comisión de $3,000 porque es un mes de alquiler y yo ese dinero tengo que trasladarlo al Perú. El tema es, en México existe un IVA que se paga en México, en Mérida, en este caso, y
¿cómo traslado ese dinero al Perú para trabajar otra vez un impuesto adicional? Porque obviamente si tengo que ingresar en forma legal ese dinero a mi país, tendría que tributar ese dinero. Ese es el punto. Okay. Ahí una cosa, te voy a dar la palabra a Ricardo, pero Sí, adelante. con el evento con Perú ya hicimos un evento específico, está colgado en nuestra plataforma de YouTube. Lucy, te invito a verlo, fue muy bueno ese evento, pero Ricardo ahí te cuenta lo que podemos ver desde el punto de vista de México, si bien digo. Claro. A ver, si entiendo bien, Lucy, entiendo que lo que tenemos es una empresa peruana que realiza una actividad, en este caso de, bueno, no sé si de arrendamiento, ¿no? Pero es como gestión o sea, que nos hablabas de una comisión, con lo cual lo que tengo es, y entiendo que, o sea, lo que pasa es que me resulta un poco... Ya, o sea, nos te decías... digo, es inmobiliario. El trabajo es un trabajo de bienes raíces, inmobiliario. Okay. Nosotros actualmente tenemos, yo por ejemplo, en particular, tengo una empresa inmobiliaria, la cual facturo los ingresos que tengo de comisión con respecto a ventas o alquileres que se realizan en este país. Si yo hago gestión inmobiliaria para Estados Unidos, tengo que haber sido, tener una licencia que se llama la NAR, en el caso de Estados Unidos, y en el caso de México, también tengo la licencia para poder actuar como inmobiliaria dentro de México, pero sin embargo, mi problema es la parte tributaria. ¿Por qué? Porque yo tendría que tributar tanto en México como tributar Lucy, doble espera tributación. si te entendemos. ¿Vos tenés empresa en México o no? No, tengo una... a ver, entonces para ponerlo claro, la empresa es peruana, tiene licencia para trabajar en México y desde Perú lo que hace es ofertar al mundo propiedades que tiene en México, se genera una comisión, andás a ver en qué parte del espacio, esa comisión, ¿dónde te llega específicamente? ¿Esa plata dónde te llega? Bueno, si yo lo tributo y la plata es pagada en México, por decirte, tendría que tributarlo en México. Okay. ¿Y cómo lo traigo para el Perú? Ese es el problema. En una bolsa, en una chismosa, como se dice en Uruguay. Sí, no, a ver, sí, no, a ver. En una valija negra. Sí, yo creo, o sea, como decía Javier, o sea, tenemos el supuesto tenemos una compañía peruana que no existe una compañía, vamos a decir, filial o del grupo en México. Quiero pensar que tampoco desarrollamos la actividad en territorio mexicano, porque entonces podríamos tener un riesgo de establecimiento permanente, es decir, si yo esa gestión del servicio lo estoy desarrollando en territorio mexicano con personal en México, bueno, estaríamos hablando de un riesgo de establecimiento permanente, pero bueno, vamos a dejar eso al margen. Es decir, no, eso no ocurre. Eso es una... No, es justamente, estoy en Perú y la actividad, estoy ofreciendo cosas mexicanas al mundo y a mi público en general, ¿no? Perfecto. Entonces, yo creo que creo que tenemos dos posibles rentas o rendimientos o ingresos. Es decir, el propio de la renta, que no sé si es el caso, es decir, si ustedes son propietarios de los activos inmobiliarios, se genera una renta y después nos hablabas de una comisión. En el caso de la renta, lo que vamos a tener que ver es, no es un servicio, o sea, es un servicio, pero es un servicio que tiene su categoría propia, que es un ingreso derivado de arrendamiento o de actividad. No, la propiedad en estos casos, la propiedad no pertenece a la empresa. Ok, perfecto. Entonces lo único que vamos a tener es la comisión. Entonces, efectivamente, sí estamos en el ámbito de un servicio, desde mi punto de vista. Y entonces, si eso es así, nuevamente lo que tenemos que hacer es ver si ese servicio está grabado en México como renta de fuente mexicana. Yo creo que con Perú, no me toca mucho ver esos temas con Perú. Yo creo que sí tenemos convenio. Si es el caso, pues probablemente lo va a calificar como beneficio empresarial y va a estar exento en México. Con lo cual, lo único que yo voy a tener que hacer, desde mi punto de vista, es, si está exento en México, que como digo, el tema de la retención nuevamente es desde el punto de vista del receptor del servicio, que es lo que estábamos comentando antes con Guatemala. Pero bueno, lo que ustedes tienen que hacer es emitir la factura por esa comisión al cliente mexicano y recibir el dinero. ¿Por qué les plantea, o sea, cuál es quiero decir, tu duda es si he pagado o no pagado de impuestos en México? Bueno, la cuestión es, si no hay retención, o sea,
como decíamos, la cuestión del impuesto, si lo hay, el único impuesto que va a haber es ese withholding tax como consecuencia de esa retención del impuesto sobre la renta. Es una cuestión del receptor del servicio. Si estamos en un beneficio empresarial, como decimos, con el artículo 7 del convenio, pues debería quedar exento, con lo cual no debería haber tanta preocupación para ustedes. O sea, esa es la cadena o la explicación que debería haber y, como digo, obviamente pues habría que emitir una factura desde Perú conforme a los requisitos que establece la norma mexicana, que no son... Perdón, Ricardo, Sí. el tema en el caso de Perú es que si cuando yo hago este servicio en el Perú, yo tengo un impuesto que pagar del 18% y tengo una retención que genera el servicio, y que el que recibe la factura mía tiene que pagar a la SUNAT, y obviamente se beneficia por el crédito fiscal. Entonces, pero si yo este servicio lo presto para México o para cualquier otra parte del mundo, la factura que emitiría yo no está, esa persona que recibe la factura no le sirve de nada esa factura. ¿Por qué? Porque está en otro país, no tiene nada que ver. O sea... No, pero esa factura sí es deducible en México, siempre que cumpla requisitos. O sea, no sé depende de quién está arrendando. Es decir, si está arrendando una persona física para su uso privado, pues efectivamente esa factura no le sirve de nada, bueno, más allá de acreditar sus gastos. Pero efectivamente no es fiscalmente deducible. Pero si quien me está arrendando es vamos a pensar que me están, no sé, depende del activo inmobiliario que estoy arrendando, pero si quien me está arrendando es una compañía que utiliza ese activo inmobiliario para su desarrollo, por supuesto que esa factura es fiscalmente deducible. Entonces, ¿los impuestos dónde los pagaría? ¿Los pagaría en México o los pagaría en Perú? Como decíamos, pero es que son dos planos distintos. Es decir, uno es ustedes como compañía peruana. ¿Qué impuestos tienen que pagar? Pues los que correspondan en Perú. Y en México, como decíamos, probablemente si entramos conforme al convenio, hay que ver si hay retención o no, y si la hubiera, ver si puedo acreditar o deducir esos impuestos en Perú. Esa es su parte, ¿no? Es decir, ustedes como compañía peruana residente en Perú, y no entro en el derecho propiamente peruano, pero imagino que más o menos el esquema es el mismo, es decir, ustedes como compañía residente peruana tienen que pagar sus impuestos en Perú. Y a lo mejor por norma interna o en virtud del convenio pueden acreditar los impuestos pagados en México si hubiera algún tipo de retención por parte del pagador del servicio. Eso es su perfil. Y luego, o sea, el lado de ustedes, ¿no? Y ustedes tienen que emitir una factura. Y luego está el receptor del servicio. El receptor del servicio tiene que recibir, bueno, obviamente pagarlo, pagar el servicio, recibir la factura y será fiscalmente deducible para ellos si es que lo destinan eso a una actividad empresarial o profesional. Como decimos, si es un receptor, es un usuario último de un activo inmobiliario para su vivienda, pues en ese caso pues no va a hacer nada con esa factura. La tiene que tener, la guardará y, en fin, para justificar por qué ha pagado tales gastos, pero efectivamente no es fiscalmente deducible para él. Ok, muchas gracias, Ricardo. Revisaremos la ley a ver si estamos dentro de ese marco para poder acogernos a ese beneficio, ¿no? De nuevo. Sí, pero como digo, o sea, lo que ustedes tienen que hacer es sus impuestos en Perú y, sobre todo, si hubiera algún tipo de retención, y volvemos un poco al caso que comentábamos antes y que señalaba Javier, es decir, es un tema, sí, aclarar que la cantidad que ustedes reciben en el propio contrato está libre de cualquier gravamen, o sea, de cualquier gravamen que se aplique en México. Lo digo para que ustedes reciban la cantidad entera. Si por algún motivo hubiera algún tipo de retención, ver si ustedes pueden acreditar, tomar el crédito de eso en Perú, conforme a la ley interna peruana o conforme al convenio que aplique. Ok, muchas gracias, Ricardo. No sé si Javier se salió. Sí, decía antes que tenía mala conexión. No sé si Javier ya se salió. No sé si hay alguna otra duda que puedan tener. Yo lo último que digo, tenía casos concretos que les iba a contar. Casos específicos que habíamos tenido aquí, y el caso, por ejemplo, de los servicios de call center, que son precisamente uno de los que van al 0%, ¿no?
Quería contarles un caso práctico. Digo, ahora si nos queda un poco de tiempo y entre que... Ah, mira, una pregunta de Mauricio. Adelante, Mauricio. Sí, tuve que desconectar unos minutitos, no sé si habrán tratado el tema o no, pero mi duda va en el sentido de que cómo se acredita allá en México, como en México solicitan la acreditación de la residencia de las empresas que son las prestadoras de servicios, ¿ya? Acá ha sido un tema porque efectivamente para poder hacer uso de los tratados de no doble tributación o el recupero de los impuestos pagados en el extranjero, se requiere que efectivamente se acredite que la empresa, la residencia, o sea, el lugar de residencia de esa empresa. Acá en Chile al menos es un certificado que da el Servicio de Impuestos Internos, pero nos ha tocado casos que hay empresas que exportan servicios a otros países y esos certificados de esos otros países, de esas otras empresas en otros países, ha costado mucho obtenerlos, no son verificables. Cuéntanos un poco cómo es allá, cómo se hace. Sí, no, efectivamente. La forma efectivamente es con una, lo que en México se le conoce como una constancia de residencia fiscal, una constancia emitida, un certificado emitido por las autoridades fiscales del otro país en el que conste o en el que se establezca que la residencia de esa persona, compañía, ¿no? Fíjate, en la práctica no nos ha tocado tanto verlo porque no suele ser el SAT por algún motivo y obviamente me tengo que limitar a mi experiencia personal, ¿no? Pero lo cierto es que no hay en el ámbito de las auditorías no hay una solicitud masiva de esas constancias por parte de las autoridades fiscales, ¿no? O sea, en la pura teoría, efectivamente, la forma es hacerlo así. En la práctica yo no lo he visto tanto que se centren tanto en ese tema, pero desde luego que podrían hacerlo. Es decir, con la ley en la mano, tú tienes que demostrar que efectivamente si vas a acreditar esos impuestos, que la residencia del otro país y efectivamente si plantea algún problema la obtención de esa constancia, ese certificado, pues sin duda va a ser un problema o incluso lo que va a ocurrir es la negativa a esa deducción, ¿no? Pues sí, la negativa a poder acreditar esos impuestos. Pero sí, efectivamente, como digo, en la práctica no es un tema en el que se centren demasiado. Como les decía antes, la práctica de las auditorías se centra en muchas otras cosas, por ejemplo, como estábamos comentando antes, el análisis de los estados de cuenta, de las cuentas bancarias, que comentábamos, eso es lo primero que la auditoría investiga, ¿no? Y entonces eso es lo que más les preocupa y de ahí es donde empieza un análisis absoluto de ingresos y gastos, ¿no? Lo que hace es que empieza a analizar cada movimiento que entró en las cuentas bancarias, en este caso de una persona física o moral mexicana, pues se empieza a analizar uno por uno y te pide solicitud de demostrar, o sea, te pides demostrar cada uno de esos ingresos. Y como digo, se centra muchísimo en esos aspectos y no tanto en aspectos formales como estos, pero como decíamos, con la ley en la mano sin duda podría hacerlo. Claro, pero ahí entiendo perfecto desde el punto de vista como de la exportación, pero en el caso de la importación de servicios en México, por ejemplo, de servicios que prestamos desde Chile, la empresa acá chilena, que es la dificultad que tiene, necesita este certificado de residencia. Entonces, ¿cómo lo podríamos asesorar nosotros? ¿A dónde tiene que acudir? ¿A qué servicio? ¿Quién le tiene que proporcionar ese certificado de residencia de esa empresa a la cual nosotros le estamos exportando? ¿Quién se lo tiene que proporcionar? Pero el propio receptor, ¿no? O sea, el propio receptor mexicano en este caso, el receptor del servicio mexicano. O sea, me preguntas, ¿quién se lo proporciona a ustedes o quién se lo proporciona a la compañía mexicana? A la compañía mexicana, porque en el fondo la compañía mexicana tiene un certificado oficial del Servicio de Impuestos Internos, del gobierno en el fondo, diciendo efectivamente esta empresa tiene residencia y paga sus impuestos acá en México. No, sin duda, bueno, eso es el SAT y no es una cuestión demasiado complicada en México. Es decir, la obtención de la constancia, que es como se conoce aquí en México, la constancia de residencia fiscal es relativamente sencillo y no demasiado, o sea, se obtendría o sea, es el propio, evidentemente, el propio residente fiscal mexicano
la compañía quien debe obtenerlo de las autoridades fiscales mexicanas, pero se puede obtener sin, no plantea demasiados problemas. Perfecto, muchas gracias. Sí, Edgar. Bien. Sí, buenos días, don Ricardo, y buenos días a todos, un gusto saludarlos. Igualmente. Aquí. Don Ricardo, en cuanto a retenciones, por ejemplo, en los centros universitarios, ¿cuál es el impuesto, digamos, que normalmente tienen? En Costa Rica tenemos un régimen especial para la parte educativa académica, tienen solamente un 2%, pero allá en México, ¿cómo estamos? Pero explícame, ¿cuál sería el supuesto? ¿Servicio prestado, un servicio académico prestado desde Costa Rica a México? Bueno, en realidad es un servicio de venta de software y servicios complementarios prestados desde Costa Rica a México. Bueno, pues en ese caso, o sea, tendríamos que analizar, ¿no? O sea, tendríamos que ver, o sea, no hay nada específico, ¿eh? O sea, todo lo que hemos contado, como decíamos, no hay ninguna cuestión específica, ninguna tasa específica que diferencie en principio de un servicio de otro. Es decir, como hemos comentado, en materia de IVA, pues tenemos las dos tasas, 16 y 0 en cada una de las operaciones. En materia de retenciones tenemos, obviamente varían en función de, o sea, podemos estar exentos o no, pero no hay ninguna especificidad en servicios educativos o de otro tipo, ¿no? O sea, cuando hablamos de servicios, o sea, creo que la única especificidad que comentábamos era, ¿estamos en servicios con carácter general o en servicios digitales conforme los conceptúa la ley del IVA, sobre todo a efectos de IVA, ¿no? Esa es la única cuestión que vamos a, o sea, habría que analizar el servicio en concreto y ver qué es lo que tenemos, ¿no? En el caso que nos decía, probablemente, o sea, habría que analizar qué es lo que qué es el servicio que me están prestando, ¿no? Pero básicamente, probablemente en el ámbito del IVA, pues tendríamos una importación de servicios y probablemente en el ámbito del ISR, como decíamos, pues probablemente es un servicio que encabría como beneficio empresarial y si tenemos convenio, pues no tendríamos retención probablemente, ¿no? Ok, magnífico. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, yo me retiro y un gusto haber estado con ustedes hoy. Igualmente. Sí, Damaris. Buen día, Ricardo. Tengo una duda. Tengo un proveedor en México. Ajá. Me brinda el servicio de capacitación de software y incluso me envía un comprobante que tiene el sello digital del CFDI, sello SAT. Yo quisiera saber si ese comprobante paga IVA por ese servicio de capacitación en México y yo le digo al proveedor que me emita el comprobante por un 20% más para que yo lo pueda utilizar o deducir en los impuestos de Guatemala, pero porque él recibe el dinero por ese comprobante, pero yo necesito retenerle para poder utilizar ese comprobante. ¿Es posible que se pueda hacer eso o se hace convenio antes con el proveedor al hacer el contrato? A ver, déjame entender. Entonces, el servicio se presta desde México, con lo cual estamos en una exportación de servicios, ¿no? Estamos en una exportación de servicios para Guatemala. Vale, entonces, por un lado nos decías, si eso lleva IVA o no. O sea, lo que habría que ver es, bueno, hay que ver ese comprobante. ¿Ese comprobante lleva IVA mexicano? Dice 0%. 0%. O sea, él está considerando que son servicios de tecnologías de la información, que antes comentábamos que efectivamente esos pueden ir al 0%. Bueno, él está considerando eso, pues digo, desde el punto de vista de ustedes, pues no tiene mayor, o sea, el tema del IVA es una cuestión de él. Si él considera que entra dentro de las categorías que van al 0%, pues ya está. Eso que pone ahí es un IVA mexicano que a ustedes no les debe preocupar. Ahora, me decías, desde ese punto de vista, no hay nada más. Me decías que tú tendrías que practicarle cierta retención desde Guatemala, ¿no? Para yo poderlo hacer deducible en mis impuestos. Ok, claro. Necesito retenerle el 20%. Entonces yo le digo que ese comprobante me lo haga por un 20% más. Ok, claro. ¿Y entonces cuál es su respuesta? Que no puede hacérmelo por un 20% más, pero no entiendo por qué si no pagaría. Sí podría hacerlo. Claro que podría. Es más, él
o sea, él debería hacerlo. O sea, vamos, lo que tienes que decirle es que a él le conviene hacerlo, porque de otra forma la cantidad que va a recibir es menor. Pero eso no tiene ningún problema. O sea, efectivamente, entiendo que o sea, su posible preocupación es que tenga alguna repercusión, en fin, o sea, alguna repercusión a efectos de IVA, ¿no? A efectos de IVA él va a seguir, o sea, la factura es la misma, es el 0%, él no tiene que hacer nada, y efectivamente incrementar, hacer el gross up de ese importe para que le llegue neto el importe que él desea cobrar. Ok. Pero sí, no debería. No, ¿Y o sea, esa factura no le sirve a él para deducir incluso en sus impuestos? No, pero la factura, no, pero él no deduce nada, él acumula, él graba, o sea, sus ingresos, eso, él lo que él recibe es un ingreso que está grabado, no, él no deduce nada en esa factura. En todo caso, le sirve que sea por más. Sí, claro, Okay, claro, entonces, o sea. Es que no entiendo por qué no quiere hacérmelo por 20% más. Yo le... No, pues. Okay. No tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido, o sea, realmente, desde luego no hay nada en la norma que te impida cobrar más. ¿Cómo va a haber algo en la norma que te impida facturar todo lo que tú quieras? Es decir, es como si en vez de llegar a un acuerdo de por 100 hubieran llegado a un acuerdo por 120, pues está bien, no hay ningún tema. Lo que sí puede hacer él es acreditar los impuestos de allá, es decir, él, como decíamos antes, él va esos ingresos, vamos a imaginar que la factura en vez de salir por 100 sale por 120. Bueno, pues efectivamente, bueno, no sé si sería ese el número porque habría que hacer el gross up para que... A él. Bueno, pero bueno, en cualquier caso, no sé si son 120 el número, pero imaginemos que son 120. Efectivamente, él tendría que poner en su declaración como ingreso grabado, ¿no? Porque es un ingreso para él, los 120, y a lo mejor tener en cuenta, tener algún comprobante por parte de ustedes de la retención en Guatemala para deducir, acreditar esos impuestos en la declaración mexicana, con lo cual, pues al final del día se queda igual que si hubiera quedado, si hubiera sido 100 sin retención. O sea, el efecto de más o menos debería ser, vamos a decir, debería ser más o menos neutro, ¿no? Ok, gracias. Pero sí, pero desde luego no hay ningún motivo para que él no quiera aumentar esa, bueno, yo desde luego no lo hay legal, ni se me ocurre un motivo ni siquiera económico ni de ningún tipo, en fin, en principio, no sé, habría que preguntarle a él por qué no quiere hacer eso. Él recibe 100, pero yo necesito un comprobante por 120, por la retención. Correcto, exacto. Pero sí, efectivamente. Lo que pasa es que a lo mejor le preocupa el hecho de no poder acreditar, o sea, lo único que se me ocurre es que le preocupe el hecho de que si él emite un comprobante por 120, sus ingresos son 120, y entonces va a decir, bueno, entonces va a estar grabado, voy a tener tributación sobre 120 mientras que solo recibí 100, pero lo que tiene que tener en cuenta es que puede acreditar el impuesto de Guatemala. Entonces se debería quedar neutro y esa es la forma, porque de otra forma no van a llegar a un acuerdo comercial, porque entonces ustedes le van a retener el 20% y ahora sí, él no va a recibir 100, va a recibir 80, porque ustedes necesariamente van a tener que retenerle, no sé si es el 20%, pero pues... O sea, pero él sí podría utilizar el comprobante de la retención que yo le envíe. Exacto, eso es, exactamente. Él lo que necesita efectivamente es el comprobante de la retención para acreditarlo en el impuesto de México. Eso es lo que él necesita. Y es lo que tiene que tener en cuenta para que lleguen al acuerdo comercial. Gracias. Y que se dé cuenta de que se queda neutro, de que no tiene ninguna implicación ese. O sea, digo, es un poquito más complicado en el sentido de que él tiene que tener eso en cuenta a efectos de su declaración de impuestos, mientras que si hubiera recibido los 100 netos, pues no tendría que hacer nada más. Pero bueno, pues es que es la forma y pues es la complicación del hecho de que haya una retención ahí con Guatemala. Pero lo tiene que tener en cuenta. Gracias, Ricardo. Listo, pues no sé si hay alguna duda más. Se nos cayó Javier, pero bueno, yo creo que la idea era 1 hora y media. Yo no creo que, no sé si lo esperamos o... Carlitos, no sé tú qué es. No, yo le he escrito, pero no tengo... No, ahora tengo un mensaje. Dice el grupo que se le había caído, que se le había cayó el internet, que está en un hotel en Panamá y que ya no se podía seguir conectando. Eso bueno, pues si quieren si no tienen más dudas, si quieren lo dejamos aquí. Pues nada, por mi parte un placer, muchísimas gracias a todos y por supuesto, si quieren contactar cualquier cosa que necesiten,
al margen de todo esto que hemos comentado, por supuesto, a través de Javier, si quieren nuestro contacto, pues siéntanse libres de preguntarnos todo lo que quieran y les ayudamos en todo lo que podamos. Ricardo, solo una palabra para decir que, bueno, que fue un placer escucharte y ver todo lo que sabes y cómo dominás el tema. Habíamos tenido una charla sobre Uruguay el año pasado, y creo que esta fue muchísimo mejor, con eso te digo todo. Bueno, también es mucho más complejo el régimen mexicano, pero eso da mucho juego. Me mandó un mensaje Javier que bueno, se cayó efectivamente y no puede volver a conectarse, con lo cual, de acuerdo contigo, ya lo damos por resuelto, y como bien dijo Ricardo, a todos, muchísimas gracias por la atención, por el interés, y estamos a disposición para lo que necesiten a través de Javier. Buenos días. Gracias a todos, un abrazo. Muchas gracias a todos, Ricardo, muchas gracias.